Más que nada les invito yo a tener sus Biblias, tanto físicas como digitales a mano, ¿sí? Yo no sé si están usando, no voy a hacer propaganda a ningún software en particular, pero yo no sé si están, si tienen una Biblia digital. Es muy interesante, la verdad, ¿sí? Muy, muy, muy práctico. A ver, no sé si se ve ahí mi filtro me mata la pantalla, pero es importante tener en el teléfono la Biblia digital, ¿sí? Les recomiendo Celu Biblia, ¿sí? Excelente y muy barato también. Ahí está la versión limitada, pero tiene Reina Valera 60 y la versión pagada, que no es muy caro también, no me acuerdo cuándo estaba, 30.000, algo así. Vale la pena pagar por una herramienta que tiene todas las versiones conocidas en español y tener a mano, ahí sobre la marcha puedes cambiar de versión y tener los versículos, sí, excelente, muy bien, ahí está Miguel con su Biblia digital. Hay gente que es un poco reacia a las Biblias digitales o tenerla en celular, pero sí, es excelente herramienta para tener a mano. A mí me sirve muchísimo porque tiene una ventaja grandísima sobre la Biblia que está en papel, ¿eh? Puedo agrandar la letra para ver mejor. Así que me sirve súper la Biblia digital, la Biblia en el celular. Muy bien, esta noche quiero compartir con ustedes brevemente un tiempo de reflexión muy particular digo, porque lo interesante es que preparando el estudio creo que fue un desafío que ya venía tomando. Voy a presentar mi pantalla, por favor, me confirman si ven la pantalla. ¿Están viendo? Sí, ok. Voy a acomodar un ratito el visor para poder seguir viéndoles a todos. Y bueno, este estudio es una de las experiencias más lindas que uno tiene como docente, ¿sí? A mí me toca ser director hoy por hoy en el colegio donde estoy, pero soy docente del área de informática. Me gusta mucho enseñar, siempre me gustó estar mucho en el aula. De hecho, prácticamente desde los 19 años estoy en el aula, hoy tengo 49, así que ya se imaginan cuánto tiempo. Y este estudio es la realidad de lo que pasa hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque siendo docente, en algún momento enseñé cosas que después de muchos años tuve que enseñar, enseñé como verdad algunas cosas en el área de informática y después tuve que decir, bueno, esto no es cierto. Después de 20 años, muchas cosas han cambiado, ¿sí? Y yo no sé si ustedes ven el título de la presentación. ¿Ven allí? ¿Se ve o solamente se ve la imagen del... ¿Se ve? Sí. Y ven que dice ahí 20 de septiembre del 2009. Este es un estudio que compartí yo el 20 de septiembre del 2009. Sí, exactamente. Así que tiene sus años. Y hoy quiero compartir nuevamente con ustedes este tema que viene precisamente al caso porque habla de lo que, esa palabrita que está al lado de la silueta del joven que ustedes ven allí. Así que, a ver, yo le voy a preguntar a Josías. Josías, decime, ¿qué es lo qué dice ahí? ¿Qué es? Em, el que dice al lado de la personalidad, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. ID. ¿ID? ¿Qué es? ID. O dice it. Con el español antiguo de nuestras Biblias. No, dice Em, efectivamente ID. Sí, le diste en el ojo, Josías. Ahora, como maestro, no soy muy del monólogo así desde el púlpito y predicar y toda esa cuestión. Me gusta un poco la interacción y aprovechando la herramienta que tenemos, por eso es muy lindo y les agradezco a la gente que está con la cámara prendida, porque así también uno no está hablando a la pantalla, nomás a la pared, sino puede ver los rostros y compartir con ellos. Entonces, precisamente ID, ¿sí? Viene de una palabra que significa y tiene que ver con la identidad. ¿Sí? El que habla inglés, muy ñeco, habla inglés dirían ID, la identidad. ¿Sí? Ahora, la identidad es una cuestión muy interesante para nosotros, sobre todo como cristianos. ¿Sí? Es muy interesante porque yo puedo mostrarles una foto, de hecho les voy a mostrar esta foto, a ver un poquito, se me fue mi... Ahí está. ¿Cuál es la identidad de este hombre que está ahí? ¿Alguno le conoce? Está relacionado con el ámbito de la tecnología. A ver, ¿puede alguien decirme quién es este señor? ¿Cuál es la identidad de este señor? Por la calidad de la foto, ustedes ya se imaginarán que ya falleció. ¿Sí? Sí. Es un recuerdo. ¿Sí? Este señor se llama Alan Turing. ¿Sí? ¿Y por qué saco a colación el caso de él? Porque este señor inventó un sistema muy interesante que tiene que ver hoy en el tema tecnológico, precisamente en la cuestión de identidad, ¿sí?
una de las cosas que ustedes hoy por hoy los celulares los abrís con la huella digital, sí, creo que en la onda iPhone, ahí Fernando sabe mucho de iPhone, hay un reconocimiento de rostro, no sé qué, sí, reconocimiento facial, sí. Hoy por hoy en los lugares de trabajo, no sé si le pasa a alguno, varios de los que están acá son compañeros míos de trabajo, y tenemos un reconocimiento facial en el colegio para no tocar por la medida sanitaria contra el COVID, entonces tiene una cámara que te mira, ¿sí? Y todos tuvimos problemas después de venir de las vacaciones y no nos reconocía el aparato, pero no era porque, no era porque sí había poca luz ni nada, sino los kilitos de más era, ya no nos reconocía el aparato. Así que se complicó un poco. Este señor que está acá se llama Alan Turing y tiene que ver precisamente con eso que queremos hablar hoy, la identidad. Usando internet, seguramente muchos no habrán visto ya esta pantalla, esto es viejo por eso, hace 10 años más o menos, la prueba de Turing era precisamente para saber la identidad de una persona, si era un robot o no. Hoy por hoy vemos esta imagen en internet, le habrá tocado a alguno de ustedes, el bendito, no soy un robot, ¿sí? Y tenés que marcar. ¿Y para qué sirve eso? Otros le habrá tocado en algún momento ver este famoso cuadro donde dice, elegí un poco todos los vehículos que ves en este caso. Otro dice todos los semáforos, otro las bicicletas, no sé, alguna cosa así. Ahora, ¿por qué está diseñado ese test? Precisamente el test tiene que ver con la identidad del que está ingresando a un sitio web, ¿sí? Saber que es una persona de verdad, un ser humano de carne y hueso, o un robot, pero no un robot como en las películas, sino un robot, un programa automático que intenta entrar a ese sitio. Pero eso es muy interesante porque lo vamos a pasar también un poco a nuestra realidad cristiana. Entonces, ahí ustedes venían, yo puedo hacer una pregunta y puedo ya iniciar, adelantar un poquito. Y anda pensando un poco, ¿cómo te definirías vos si yo te pregunto hoy quién sos vos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Sí? Si yo te ahora, y porque lo voy a hacer dentro de un rato, pero mucha gente define su identidad por las cosas que tiene. Yo puedo tener una supercomputadora, la Apple última generación, o puedo tener el perro más grande del barrio, no sé, alguna cosa así, o la casa más linda de la zona, ¿sí? Y bueno, y eso me define a mí por lo que yo tengo, ¿sí? Por lo que yo tengo. Mucha gente define su identidad por lo que tiene, ¿sí? Otros definen su identidad, y lo que voy a decir ahora puede que, no quiero que le caiga mal a nadie, pero muchos definen su identidad por lo que hace, ¿sí? Hoy por hoy, en la pandemia, van a darse cuenta que hay cristianos, hay hijos de Dios que dicen, no, yo quiero ya asistir a la iglesia urgente porque yo antes acomodaba las sillas y ahora no puedo más servir al Señor. Define su cristianismo por lo que hace, ¿sí? Y es una cuestión para pensar que vamos a luego a analizar un poquito, porque el servicio a Dios y mi identidad como hijo de Dios no depende de eso, no depende de lo que yo hago o de lo que tengo, ¿sí? Ahora, vamos a ir a esa pregunta precisamente y vamos a escuchar un poco eh, vamos a ver, a alguien que no conozco acá, hay una tal Sara E. ¿Quién es Sara E? O Sarae, no sé cómo se pronuncia. ¿Me Hola, escuchas? ¿Qué tal? sí, todo Vos bien. podrías, yo sé que te agarro descolocada, pero justamente esa es la idea un poquito para mover las neuronas y hacernos pensar un poco. ¿Cómo te definirías vos? Si yo te pregunto, Sara, seguramente es tu nombre, Sí. ¿quién sos vos? ¿Cómo te definirías? ¿Qué me dirías? Eh, yo soy Sara Espínola. Ok. ¿Qué Sara más? Espínola y soy hija de Dios. Muy bien, excelente. Hasta ahí, Sara, ya no te voy a presionar más, hasta ahí. Vamos a pasarle la Ok. pelota a alguien más. Le vamos a preguntar a Santi. Santi está conectado por ahí. Santi, ¿me escuchas? Esto parece una sesión, ¿sí? De Medium, parece. Estás allí, si estás, manifiéstate. Sí, Sí, estoy. Pedime Pero tu sí, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta, Santi? ¿Qué dirías? A ver, me ¿Quién soy gustaría yo? bueno, me gustaría caracterizarme a mí tal vez como aquel, o en estos tiempos como aquel que quiere servir o amar a su Bien. prójimo. Muy bien, excelente, excelente. Sí, ahí vimos una definición por un lado, alguien dijo, Sara dijo, bueno, yo soy hija de Dios. ¿Sí? Ella sacó a colación un estatus
espiritual que tiene ella, que ella considera muy importante, que es como hija de Dios. Y Santi dice, bueno, alguien que un deseo, ¿sí? Una intención de su parte de servir a Dios que se manifiesta a través de eso precisamente. Así, excelente. Voy a seguir preguntando un poquito. Le voy a preguntar a Francisco Jiménez. Ahí le veo recién conectado a Francisco. Francisco, dime, ¿cómo responderías a esta pregunta? ¿Quién soy yo, Francisco? ¿Quién sos vos, Francisco? Sí, yo soy una persona, quizás voy a responder con una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Eh, Soy una persona creada a imagen y semejanza de Dios, pero soy una persona súper imperfecta, ¿verdad, amor? Soy un pecador, perdonado, redimido por Cristo. Eso diría en pocas palabras. Excelente, excelente, muy bien. Y me encanta la perspectiva cristiana. O sea, primero mencionó imperfección, entre una de las cosas que mencionó, salió a colación lo de la imperfección. Y eso es muy interesante porque después vamos a comentarlo, tiene que ver con lo que yo, o como yo veo mi realidad. Perfecto, maravilla. Voy a preguntarle por último a Fernando Florentín. Florentín, Fernando, dime, ¿quién sos vos, Fernando? Bueno, ya es muy redundante, pero soy un joven cristiano Eso, muy bien. que Soltero. también, Soltero, muy bien. también, eh, y que normalmente se basa mi actividad es para diferenciarme con los demás en la actividad, en el sentido de una persona que trata de hacer, como dijiste recién, ayudar en algo material siempre. También me identifico en ese sentido y al comienzo en realidad, al de la pandemia, también parecía que me sentía así en el aire, que a todos nos afectó, ¿verdad? La pandemia. ¿Y qué vamos a hacer ahora si ya no nos vamos a la iglesia? Alguien que le gusta la actividad. Correcto, muy bien, excelente. Y después voy a decir un comentario respecto a lo que dijo Fernando, viene así como anillo al dedo. ¿Sí? Y entonces pasamos de la definición de quién soy yo y vamos a ir precisamente a lo que decía, como dije, la base de este estudio era del 2009, ¿sí? Era un pequeño estudio para un grupo de jóvenes en un lugar en donde hablamos de un proyecto que en aquel momento era lo máximo en tecnología, en el 2009 se llamaba el Proyecto Natal. ¿Sí? Y el Proyecto Natal era un proyecto básico de lo que hoy es y hoy se juega en las consolas a través del movimiento del cuerpo, el reconocimiento facial, el reconocimiento de la posición del cuerpo. Si los chicos que están más relacionados con el tema del juego y consolas, ¿sí? Van a saber de esto, que hoy por hoy se juega así. ¿Verdad? Alguno vio por ahí una Nintendo Wii, por ejemplo, que tiene unos controles y otros más que te permiten jugar, ¿sí? Cuando la máquina te reconoce tu cuerpo. Y ese era el proyecto, ese era el boom en el 2009. Todo el mundo hablaba del proyecto Natal. Pero hoy por hoy eso ya es viejo. ¿Sí? Existen otras maneras, ¿sí? Otras formas de hacerlo. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que vamos a hablar? Precisamente porque hay una incógnita interesante que hoy nos hicimos, entre todos pensamos en eso, sacudimos un poco la idea y encontramos esa incógnita. ¿Cómo yo me defino? ¿Cómo vos te definís precisamente sin dejar que esa definición vaya por el lado de lo que tenés o por el lado de lo que haces? ¿Sí? Ahora, es interesante, allí tienen ustedes Mateo 16:13, dice, y viendo Jesús viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿cuál es mi identidad según la gente? ¿Qué dicen ellos? ¿Sí? Y es interesante la respuesta. Dice, ellos dijeron, unos en la sociedad dicen, bueno, Juan el Bautista, ¿sí? Un profeta, ¿sí? Que anunciaba el camino del Señor. Otros dicen Elías, otro profeta, ¿sí? Otro profeta que según la profecía tenía que volver a aparecer. Otros Jeremías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Él les dice, ¿y vosotros? La pregunta sobre su identidad primero empieza por el entorno, por la gente. ¿Sí? ¿Qué dice la gente? Ahora,
Ok, bajemos la pelota, bajemos a la cancha y díganme ustedes, ¿quién decís que soy? ¿Qué decís vos? Y eso es muy interesante. Yo veo acá algunos nombres. Voy a seguir preguntando. Voy a preguntar a Tobías. Tobías, ¿me escuchas? Hola, Tobías. Sí, 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 escucho. ¿Sí? ¿Cuál sería tu respuesta si yo te pregunto hoy, ¿quién decís vos que es Jesús? Y el Hijo de Dios. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ir sumando definiciones. ¿Sí? Vamos a escucharle un poco a Dana. Dana, ¿sí? ¿Puede ser? Dana, ¿me escuchás? Sí, Sí, ¿qué dirías vos de Jesús? Todavía ya dijo, el Hijo de Dios. ¿Qué dirías vos? ¿Qué le agregarías a esa identidad del Señor Jesús? um, un- una persona que dio su vida por nosotros. Muy bien, excelente. Sí, el Hijo de Dios y una persona que dio su vida por nosotros. Maravilla. Esdras, ¿qué podemos agregar, Esdras, Samuel de Villaliza, a esto? Que Jesús es nuestro Salvador. Ajá, ok. Sí, excelente. Jesús es nuestro Salvador. El Hijo de Dios que murió por nosotros es nuestro Salvador. Maravilla. Élida, ¿estás por ahí, Élida? ¿Me escuchas? A ver, Élida. Sí. ¿Qué le agregaríamos a esta definición? El Hijo de Dios que murió y que es nuestro Salvador. ¿Qué le pondrías algo más a esto? Se complica, ¿no? El único camino a la salvación. Muy bien, excelente. Entonces, lo interesante de esto, y yo les comento algo que se usa a nivel así medio empírico en informática. En informática hay una teoría, yo no tengo acá ninguno que haya sido mi alumno hace tanto tiempo ya. La teoría del embudo, ¿sí? Y bueno, hoy van a conocer la teoría del embudo. La teoría del embudo se refiere a que cuando nosotros hablamos de un tema en particular y buscamos definir un tema, ¿sí? Estamos así como en el embudo, ¿sí? Dándonos la vuelta ya por la parte de arriba, la parte grande, ¿sí? Estamos ahí dándonos la vuelta hasta que o encontramos el punto central de la cuestión, ¿sí? Ahí la boca del embudo allá en el fondo, en el centro. ¿Sí? Hoy estamos haciendo precisamente eso, buscando, ¿sí? Y estamos dando la vuelta. Alguien dijo el Hijo de Dios, alguien dijo la persona que murió por nosotros, otro dijo el camino, otro dijo nuestro Salvador. Pero ¿a qué queremos llegar? Según la teoría del embudo les voy a contar a qué queremos llegar. Porque Jesús le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo, ¿qué cosa? Simón Pedro dijo su definición. Ahí en el centro del embudo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Y cuál era el nombre que le puso Jesús a Pedro? ¿Alguien se recuerda por ahí? ¿Cuál era el nombre? A ver. 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es muy interesante porque si ustedes van al Antiguo Testamento, diferentes situaciones, ¿sí?, que pasó el pueblo de Israel, Dios le pedía a la gente, van a ver por ejemplo en el caso cuando Israel pasó el río del Jordán, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso? ¿Qué pasó? El río del Jordán dejó de fluir para que ellos pudieran pasar, ¿sí? Y les dijo Dios a ellos, bueno, tomen unas piedras, ¿sí? Unas piedras y llévenla a la costa, armaron un monumento con esas piedras y eso era un recordatorio, ¿sí? Ahora es muy interesante porque a Pedro le dice, bueno, vos sos Pedro, pero yo te voy a llamar piedrita o piedra, ¿sí? Y esa piedra tiene que ver precisamente con esa idea. Un hito, ¿sí? Un monumento, ¿sí? ¿Cómo se dice? Una estructura que sirve de recordatorio para algo. Y es muy interesante porque, bueno, en la iglesia tradicional se dice, bueno, por eso Pedro es el primer papa de la iglesia y todo lo demás. Pero realmente el sentido es la fe manifestada en esas palabras que Pedro dijo cuando Jesús preguntó esto. ¿Sí? Y la teoría del embudo nos lleva ahí hasta el centro. La respuesta final a esta pregunta, ¿quién decís que soy yo? Es mi Salvador.
Porque Jesús puede ser el Salvador de todo el mundo, pero debe ser tu Salvador personal. ¿Sí? Y es muy interesante por eso, definir la identidad de Jesús. Podemos decir de él, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es una persona que murió por nosotros, excelente. Jesús es nuestro Salvador, vino a salvar a todo el mundo. Pero Jesús, como definición tuya, tiene que ser, Jesús es mi Salvador. Ahora es interesante porque cuando nosotros vamos a esto, no podemos salir a hacer una encuesta, ¿sí?, con nuestros vecinos, y no te vas a imaginar la cantidad de posibles respuestas que puedes escuchar, ¿sí? Hay gente que reconoce a Jesús como una persona excepcional, ¿sí?, como un buen hombre, como un gran maestro, ¿sí? Y todos van a estar así, por la teoría del embudo, dando la vuelta alrededor, tratando de buscar una definición más o menos políticamente correcta, como dicen por ahí, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos ver una perspectiva más personal. ¿Quién decís que soy yo? Y Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Es muy interesante cuando menciona aquí de palabra o de hecho. Como hijos de Dios debemos en algún momento haber conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y esto es muy importante, gente, porque acá veo mucha gente joven, muchos adolescentes, y dice por ahí una frase que se maneja mucho en el ambiente cristiano, que Dios no tiene nietos, ¿sí? Dios no tiene nietos, porque mi papá es pastor, porque mi papá es anciano de una iglesia o misionero de tal lugar, no significa que yo sea salvo y que sea hijo de Dios. Eso va a ocurrir, chicos y chicas que me están escuchando, ¿sí?, principalmente a los adolescentes hablo, eso va a ocurrir cuando vos tengas una experiencia personal con Jesús, ¿sí? Y podamos, así como la teoría del embudo, sabemos todas las definiciones posibles, pero allá en el fondo, Jesús es mi Salvador, porque tuve una experiencia personal con él, ¿sí? Así que, damas y caballeros, es un momento, esa es la idea un poco, esa es mi intención al compartir esto, de sacudir un poco esa estantería y pensar en este tiempo de pandemia, tantas cosas que vienen a la mente, pero sobre todo eso, evaluar cuál es la realidad de mi relación como adolescente, como joven, y Jesús, ¿sí? Porque podemos estar sinceramente convencidos de ser cristianos, pero no serlo, ¿sí? Estoy sinceramente equivocado. Y dice, el apóstol dice en Colosenses 3:17, sea de palabra o de hecho, ¿sí? La realidad de la vida cristiana tiene que impregnar lo que hablo y lo que hago. Y van a escuchar y se van a llegar, por ejemplo, a esta conclusión. ¿Cuántos cristianos vemos nosotros por allí y después en un descuido, bueno, ahora no se puede jugar partido con tanta libertad en la cancha, pero le dan una patada en el tobillo y no es realmente salmo lo que sale de su boca, ¿sí? De palabra. Aleluya, Dios te bendiga, hermano. No sé si le vas a decir eso si te patea el tobillo, ¿sí? ¿Ya? Es un ejemplo así cómico, pero en otras circunstancias nuestras palabras salen y no son precisamente alabanzas a Dios, ¿sí? Entonces el joven hoy, ¿sí? Yo me sorprendo a veces de jóvenes que dicen ser cristianos y tienen un vocabulario que deja mucho que desear. Y de hecho, las cosas que hacemos, ¿sí? Las cosas que hacemos, hoy por hoy, debido a la pandemia, muchos estudiantes, adolescentes y jóvenes, y bueno, yo que estoy todavía estudiando en la facultad, estamos conectadísimos a la máquina, a la computadora, en internet. Y la pregunta es, ¿y en tu tiempo libre qué estás viendo en internet? ¿Sí? ¿Cuáles son los contenidos que consumimos? Una de las cosas que voy a contar, acá están mis 3 hijos, están Josías, Dani y Samuel. Siendo ellos más chiquitos, metimos nosotros un ritmo con mi esposa que está por ahí también, no está conectada, no le veo porque está con la cámara apagada. Ahí está, hola. Y veíamos películas con ellos, ¿sí? Y a veces uno no conoce la película que está viendo y bueno, entonces establecimos un ritual, por decirlo así, cuando hay escenas que no corresponden por el desconocimiento a veces, entonces adelantamos las películas y hay gente que vino a ver películas con nosotros y me dice, ay, así no se puede ver la película, no se entiende nada, ¿ves? ¿Sí? Pero salvaguardando precisamente esa cuestión, y es muy importante. ¿Cuántos adelantan una película cuando hay algo que no es que tanto te conviene ver? ¿Sí? ¿Cuántos escuchan música
y si está en inglés la canción, se toman el tiempo de leer la letra para saber qué dice, ¿sí? Porque estás escuchando Spotify y dice, tiene una E chiquitito ahí al lado, dice, esta es una canción explícita, dice algo que no... Y como cristiano, yo no estoy muy, porque yo soy músico y nosotros los músicos somos medio especiales en el tema de música, eh, y es también un compromiso, pero necesitamos nosotros saber qué consumimos. Y ahí voy a hacer una pausa rapidito, como estamos de tiempo, o sea, no quiero alargar demasiado. Francisco mencionó una palabra súper importante allí cuando habló de su definición de quién era él, de la cosmovisión. En educación hablamos mucho de eso. ¿Qué es la cosmovisión? Es el lente con el que yo veo la realidad, ¿sí? Y si yo tengo un lente amarillo, ¿alguien alguna vez se puso un lente amarillo? ¿Sí? Espectacular, parece que ve todo en HD más o menos de noche, sí, espectacular. O sea, el lente filtra la imagen de lo que viene, de lo que te llega, ¿sí? Y te hago yo una pregunta. Imagínate que tengamos un pintor para hacer un cuadro de un paisaje, ¿sí? Y el pintor es daltónico, ¿sí? Pinta su cuadro como él ve el mundo. Cuando vos vayas al resultado de la pintura, vas a decir y vas a comparar con la realidad, vas a decir, no, esto no es lo que yo veo. Esto no es lo que yo veo, ¿sí? Porque él pintó de acuerdo a lo que él ve. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que consumimos. No se puede separar el arte del actor o del autor, ¿sí? ¿Por qué? Yo no puedo ver una película siendo cristiano, y voy a hacer un ejemplo extremo. No puedo ver 50 sombras de Grey y decir a mí no me afecta. U otra película, no sé, cualquiera que le venga. Esa es la primera que se me viene a la mente. Pero, ¿por qué? Porque no podemos separar, ¿sí?, la idea con la que se hizo esa obra, ya sea música, cine, pintura, poesía. Yo no sé quién lee más poesía en esta época, lamentablemente, pero no se puede separar del autor. Así como la palabra de Dios no se puede separar de la intención con la que fue escrita. Entonces, es muy importante nuestra perspectiva personal y vamos a ir avanzando más rápido. Ahora, y eso es lo que ya contestamos, me adelanté precisamente por razones de tiempo. ¿Quién debería ser? Y sí, precisamente, Él tiene que ser tu Salvador. Primera Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. Decía, creo que, no sé si fue Sara o Elida, que decía, sí, que vino a morir por nosotros, ¿sí? Esa fue la intención de su sacrificio. Y a veces, y muchos de los que estamos acá, yo creo que así mirando rapidito las cámaras de todos, yo veo a mucha gente que nació y se crió dentro de una familia cristiana, ¿sí? Y estamos tan acostumbrados a escuchar la Biblia, a escuchar versículos todo el tiempo, que parece como que es nuestra realidad y no caemos en la cuenta de que realmente esta es la parte importante, que podamos encontrar personalmente, que la experiencia sea personal. No podemos nosotros esperar de que la experiencia que tuvo mi papá, ¿sí?, la experiencia que tuvo mi abuela, ¿sí?, me asegura a mí ser un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, ¿sí? Nueva criatura, empieza todo de nuevo, por decirlo de alguna manera, hay un reset, ¿sí?, un flasheo, ¿sí?, y empieza una nueva mente basada en los principios de la palabra de Dios y reaprendizaje de muchas cosas que antes veníamos haciendo mal. También Él tiene que ser el Señor. Y ahí creo que nos desafía a todos, porque podemos decir Jesús es mi Salvador, pero decir que es mi Señor implica de que muchas cosas, ¿sí?, Él tiene que ser el Señor de tu tiempo, Señor de tus habilidades, Señor de tu billetera, Señor de tu trabajo, Señor de un montón de cosas, ¿sí? Porque a veces, y este es un concepto errado que se manejaba en el ambiente cristiano antes, yo voy a consagrar mi vida, pero consagré una parte de mi vida, le entregué mis finanzas al Señor, pero no le entregó su carácter. Él sigue teniendo mal carácter y roza con la gente y no es de muy buen testimonio con lo que dice. No, decir que yo le entregué una parte de mi vida a Dios es como ir a comprar un vehículo, un auto, y después te dicen, ¿sabes qué? El volante te vamos a entregar cuando pagues la primera cuota. ¿Sí? Lo voy a entregar. No, se entrega completamente. ¿Sí? Debería ser así, si no, no hay funcionalidad. Dice, confiar y obedecer en la palabra de Dios, Juan 17:17, santifícalo en tu verdad porque ella es verdad, si tu palabra es verdad. Vivir una vida acorde, no estamos hablando de nada que los mayores que están acá en este grupo no conozcan, ¿sí?
pero el fundamento de Dios está firme teniendo como seño, conoce el Señor a los que son suyos, y escuchen esto, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si decimos ser hijos de Dios, no es solamente ser, también hay que parecer cristiano, ¿sí? Entonces, cerramos leyendo el versículo de Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? Tómense el tiempo de leer un poco Mateo 6, el capítulo 6 completo, y vean, dice, porque ustedes ven que este versículo del 33 dice, más buscad. Ese más, ¿sí?, significa que hay algo antes, ¿sí? Algo antes que, bueno, está todo esto, y después de eso, busquen, adelántense y pongan en primer lugar el reino de Dios. Pero ¿qué hay atrás? Tómense un poco el tiempo de leer el capítulo 6 de Mateo, y eso les dejo como tarea, ¿sí? Lean el versículo y vean por qué dice más buscad, ¿sí? ¿Por qué dice pero busquen primeramente? ¿Qué hay atrás que tendríamos que tener muy en cuenta para buscar al reino de Dios y su justicia? Y realmente que, vuelvo a repetir, es un privilegio poder tener este tiempo de compartir. Y yo les quiero desafiar a los que tienen menos de 20 años en este grupo, ¿sí? Estamos muchos que somos más mayorcitos, pero les desafío a los que tienen menos de 20 años a repensar, en serio, honestamente, esta noche cuando vas a orar para cerrar el día, tomate el tiempo de pensar un poco, realmente, ¿quién sos vos? ¿Sí? ¿Sos el hijo del pastor fulano, el hijo de la hermana fulana, el hijo de tal cosa, y que por eso se basa mi supuesto cristianismo, o he tenido yo una experiencia personal con Jesús? Pon un poco de eso en la balanza, ¿sí? Y nosotros los adultos del compromiso, ¿sí?, de renovar nuestra intencionalidad en la vida diaria, de demostrar a Cristo en lo que hacemos y en lo que decimos, sea de palabra o de hecho, dice el Señor. Vamos a orar para cerrar. Padre nuestro, queremos darte gracias inmensas por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú bendigas tu palabra, Señor, y te damos muchísimas gracias por todo lo que aprendimos a través de ella, Señor. Queremos tomar el desafío de brillar como luz, como dice ella misma, Señor, y que podamos ser realmente ejemplos, sal y luz en palabra y en hechos, Señor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.